Aquí, el 4 de octubre de 1582, después de muchos viajes, fundaciones, alegrías y pesadumbres, Santa Teresa de Jesús murió en brazos de su compañera inseparable, Ana de San Bartolomé, dejando su doble legado, la nueva orden del Carmelo Descalzo y el magisterio espiritual de sus escritos. Al cruzar el umbral de la muerte, el rostro de Teresa de Jesús recobró la tersura de la juventud. Un indescriptible aroma invadió el monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes. Y el almendro seco, que estaba bajo la ventana de su celda, floreció. Cuán triste es, Dios mío, la vida sin ti, deseo morir. Me llamo Ana. Yo para el mundo era Ana García Manzanas. En el Carmelo, Ana de San Bartolomé. Nací en un pequeño pueblo de Toledo, Almendral de la Cañada, y fui la sexta de 7 hermanos. Aunque mi familia era humilde, teníamos hacienda. Pero sobre todo, mis padres, que eran estimados y tenían crédito y opinión de mucha rectitud, nos sirvieron de ejemplo, acercándonos a Dios. En su autobiografía cuenta su infancia feliz tras el fallecimiento de sus padres. Sus hermanos la enviaron entonces al campo a cuidar ovejas y allí despertó su espiritualidad. Creció muy unida a su prima Francisca, con la que pastoreaba y a quien desvelaba los mensajes de ese niño Dios que sentía crecer junto a ella. A los 10 años murieron mis padres y quedé muy afligida. Me enviaron a guardar ganado y el Señor me consolaba y los campos me eran deleites y los pájaros me recogían con su canto. Y muchas veces venía el niño Jesús y se me sentaba en las faldas y le hallaba allí cuando tornaba en mí. Ya adolescente, seguía con su alto ideal de vida espiritual, negándose a casarse. Tuve grandes estorbos para ser monja, porque mis hermanos me querían casar, presentándome a pretendientes y llevándome a fiestas. Jesús me miró y yo le miré, díjome yo por ti moriré. Un día se me apareció Jesús y me dijo: yo soy el que tú quieres y con quien te has de desposar. En ese tiempo, Ana soñó con un convento donde una monja le daba un vaso de agua. Y poco después llegó al Almendral de la Cañada un nuevo sacerdote que enseguida reconoció en ese sueño el primer Carmelo Descalzo fundado por Teresa de Jesús en Ávila e inició los trámites para que pudiera ir a verlo. Nada más llegar, reconoció la escena del sueño, pero su felicidad le duró poco, porque sus hermanos no aceptaron su ingreso en esa nueva orden, recién fundada por una carmelita, Teresa de Jesús, a la que muchos tachaban de loca y visionaria, y Ana enfermó gravemente. Para rogar por su curación, la llevaron a una ermita dedicada a San Bartolomé. Y entrando en ella, quedé sana del todo y con seguridad de que se cumplirían mis deseos. Por fin sus hermanos aceptaron su vocación y en gratitud al apóstol, que consideró siempre su intercesor, lo eligió para su nuevo nombre de Carmelita Descalza cuando ingresó en el convento de San José de Ávila, el 2 de noviembre de 1570.
llamándose ya por siempre Ana de San Bartolomé. Alma, el corazón, mi cuerpo, mi vida y mi alma. Me recibieron en clausura y abriéndome la puerta, quedé toda como en un cielo. Parecía que toda mi vida me había criado allí, entre aquellas santas. Oh pobreza, dadme consuelo o desconsuelo, dad vida dulce o dadme sol sin velo, ¿qué mandáis hacer de mí? Y Ana cumplió plenamente su sueño y se convirtió en carmelita de velo blanco, también llamadas hermanas legas o freilas, normalmente monjas dedicadas al servicio de la comunidad sin formación, mientras que las monjas de velo negro o de coro sí tenían formación y voz y voto en la comunidad. Pero el eje de la vocación de Ana era el servicio, y por eso eligió ser hermana de velo blanco. Allí se acabaron todas mis preocupaciones, miedos y desasosiegos, y pude cumplir mi vocación. Vivir para Cristo y servir y agradar a las hermanas en todo. Se encontró con Teresa en 1571, cuando ésta volvía de una de sus fundaciones. La empatía entre ambas fue inmediata. Teresa dijo: aunque sea novicia, llévenla a mi celda, que quiero que sea mi compañera. La vida de Ana San Bartolomé como religiosa es prácticamente inconcebible sin otra persona, que es Teresa de Jesús. Todo lo que haga y viva siempre está en paralelo o en imagen, siempre Teresa está presente. A Santa Teresa le encantaba que tuviera ese espíritu de servir a las demás, ¿no? Maar moeder Teresa, uit haar brieven weten wij dat zij een hoge achting had voor de zalige Anna. Anna was intelligent en was vlug. En die was niet bang om haar handen te gebruiken en dag en nacht in dienst te staan van moeder Teresa. Ze stonden allebei in vlam voor Christus zo, hè. En dat was hun grote eenheid, hè. Ana de San Bartolomé profesó el 15 de agosto de 1572. Como no sabía escribir, firmó su acta de carmelita descalza con una simple cruz. En aquel momento, Teresa de Jesús era priora del monasterio de la Encarnación de Ávila, desde donde dio todas las indicaciones necesarias para celebrar la ceremonia. 2 años después, Santa Teresa quiso que Ana la acompañase a fundar en Andalucía, pero su delicado estado de salud lo impidió. Me duró la enfermedad todo el tiempo que nuestra Santa Madre estuvo en Beas del Segura y en Sevilla. En 1577, y tras llevar a cabo la fundación de Sevilla, y debido a graves enfrentamientos desde el Carmelo Calzado hacia la naciente de Escalced, Teresa de Jesús recibió la orden de recluirse en uno de sus conventos y no fundar más. Eligió el Carmelo de San José de Ávila, y allí se reencontró con Ana de San Bartolomé, que seguía enferma. Al verla tan consumida por tantas horas de penitencia y oración, Teresa le dijo su famosa frase: «Hija, entañendo a dormir, deje la oración y duerma». Viendo su gran entrega, Teresa de Jesús le pidió que se ocupara de las enfermas, y desde que la santa se rompió el brazo izquierdo al caerse por la escalera del convento, se convirtió en su compañera inseparable. Los 5 últimos años vivieron noche y día sin separarse prácticamente. Era enfermera, consejera, hacía de todo. Tan es así que escribir a Ana, una monja, o a Teresa era lo mismo. En este ejercicio de enfermera me dio el Señor tanta gracia, habilidad y salud, que viéndome la Santa Madre tan a propósito para servirla, me escogió y me llevó siempre consigo. En junio de 1579, autorizaron a Teresa de Jesús a visitar sus Carmelos y hacer nuevas fundaciones.
quiso llevar a Ana como compañera, que se convirtió también en monja andariega. Et c'est au cours de ces voyages qu'elle a vraiment appris un peu les sentiments, les intentions et la façon de faire de Thérèse. Zagalas y que buscáis en esta vida tan nueva y vestís nueva librea, doy mi adiós y vos no amáis. En Medina del Campo recibí una gran alegría al encontrarme con mi prima Francisca, pues ambas, siendo niñas, habíamos soñado con ser religiosas y nos participábamos nuestras ilusiones. Al fin, las dos éramos carmelitas descalzas. Y vestís nueva librea, doy mi adiós y vos no amáis. Fue en ese primer viaje juntas, concretamente en el Carmelo de Salamanca, donde Ana se convirtió también en su fiel secretaria. Ella tenía 29 años y Teresa de Jesús 64. Dichosa la amistad del maestro que os enseña, pues dejáis la libertad y tomáis la vida estrecha, y en lugar de pura seda os vestís gordo sayal. Recién llegadas a Salamanca y con mucho que hacer, nuestra madre, estando fatigada de responder tantas cartas, me pidió que aprendiese a escribir para ayudarla. Yo le dije, «Deme un texto suyo como modelo». Y ella me dio 2 renglones de su mano. Y a imitación de ellos, aquella tarde escribí una carta a las hermanas de San José de Ávila. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Tanto se esmeró Ana en imitar su letra que las monjas de Ávila creyeron que eran cartas de la propia santa. En una ocasión, Teresa escribió: Ana de San Bartolomé no cesa de escribir, mucho me ayuda. De las cartas existentes de Santa Teresa, 17 están escritas por Ana. Escribió centenares, porque pensaban de la misma manera, estaban unidos con el mismo sentir. Era prácticamente lo mismo. Desde 1580, Ana participó en las 4 últimas fundaciones teresianas: Villanueva de la Jara, Valencia, Soria y Burgos. La primera cronista de España, después de Teresa, fue la primera, porque hacía fundaciones, y las fundaciones que había escrito Teresa, ella lo completa. En enero de 1582 salieron hacia Burgos. El viaje estuvo lleno de peligros. Superando muchas dificultades, Teresa de Jesús logró llevar a cabo su última fundación, que estuvo a punto de ser destruida por la gran crecida del río Arlanzón. Ante el grave peligro de la inundación, le aconsejaron abandonar el Carmelo, pero Teresa de Jesús eligió subir al Santísimo y a sus monjas a la primera planta, donde vivieron horas de angustia y estuvieron a punto de ser ahogadas. Finalmente la crecida pasó, pero el monasterio quedó muy derruido y tardó muchos meses en reconstruirse. Cuán triste es, Dios mío, la vida sin ti, deseo morir. Cuando regresaban a Ávila, Teresa recibió orden de acudir a Alba de Tormes para estar presente en el nacimiento del heredero de los duques de Alba. La madre iba ya mala, del mal de la muerte. Desfallecida me dijo: «Hija, deme si tiene algo de comer, que me desmayo». Pero no habiendo qué comprar en parte alguna,
entre lágrimas, le ofrecí unos higos secos. Y ella, viendo mi gran tristeza por no poder servirla como necesitaba, me consoló diciendo: «Hija mía, no llore. Esto quiere Dios ahora». Cuando llegaron, el heredero ya había nacido. Teresa, agotada, dijo: «Ya no es menester la santa», y quiso volver a Ávila. Pero estaba herida de muerte. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Los 5 días que estuvo en Alba antes de morir, yo era más muerta que viva. No me apartaba un momento de ella, porque en estarme allí la daba consuelo. Y el día que murió, que no podía hablar, la puse toda de limpio, tocas y mangas, y mirábase cómo estaba limpia, y por señas me lo agradecía. Y en yéndome, no sosegaba la santa, sino mirando a un cabo y a otro. Y en viniendo, que me vio, se rió y me mostró tanta gracia y amor que me tomó con sus manos y puso en mis brazos su cabeza, y allí la tuve, abrazada, hasta que expiró, estando yo más muerta que la misma santa, que ella estaba tan encendida en el amor de su esposo que parecía que no veía el momento de dejar el cuerpo para estar con él. Olvido de lo criado, memoria del criado. Murió el 4 de octubre de 1582, precisamente el día en que el rey Felipe II había impuesto el comienzo del calendario gregoriano, que acortaba 10 días el año. Así que, muriendo el 4 de octubre, con los 10 días eliminados, amaneció el 15 de octubre, día en que se celebra su festividad. Tras la muerte de Teresa, Ana regresó al Carmelo de Ávila, donde se convirtió en compañera y confidente de su priora María de San Jerónimo, como antes lo había sido de Teresa de Jesús. Ana de San Bartolomé acompañó a María de San Jerónimo durante su priorato en Madrid y en la fundación de Ocaña. 2 personas fueron claves en la expansión del Carmelo teresiano a Francia: Juan de Quintadueñas y Madame Cary. Juan de Quintadueñas era un francés de ascendencia española, entusiasmado por las obras de Santa Teresa, que sin duda puso la primera piedra en el largo camino de la llegada del Carmelo a Francia, pues él tradujo las obras al francés. Y Madame Cary, que impresionada por la lectura de las obras teresianas, puso todo su empeño para lograrlo e implicó a su círculo de amistades, entre ellos a la princesa de Longueville, que costeó la fundación y consiguió del rey Enrique IV, su primo, la autorización para llevarlo a cabo. También del futuro cardenal Berulle, a quien instó que eligiera en España monjas primitivas formadas por Santa Teresa para que fueran los pilares del Carmelo francés. E incluso al futuro San Francisco de Sales, que intercedió ante el Papa para facilitar la fundación. Y cuando encontró a Ana San Bartolomé, quedó encantado, sobre todo por esa humildad. En de zalige Anna, zo die onmiddellijke opvolgster van moeder Theresia en Sint-Jan van het Kruis. Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme en qué me detengo, ojos en que os detenéis. Ana de San Bartolomé no quería que le impusieran el velo negro de monja de coro, necesario para ser priora y fundadora, y sobre todo, no quería abandonar la dirección espiritual de los frailes carmelitas por la de los sacerdotes franceses. Alma, ¿qué quieres de mí, Dios mío? No más que verte, y que temes más de ti, lo que más temo es perderte. No tardó en aparecérseme la propia madre indicándome el camino. Pero yo tenía muchos miedos
y grandes dudas. Sentía ponerme en tan largo viaje sin saber la lengua francesa. Y estando con esta pena, se me apareció un ángel como un capitán, muy galán y muy gentil, que me pareció San Miguel Arcángel, quien me dijo: no debes dudar, tienes que ir a Francia. Finalmente, Ana formó parte del grupo fundador encabezado por la venerable Ana de Jesús, muy querida también por Santa Teresa. Así fue como se convirtió en andariega de caminos extranjeros. Me puse en camino con Ana de Jesús y otras 4 religiosas. Fue a fines de agosto de 1604. Casi 2 meses después llegaron a París, donde les esperaban la princesa de Longueville y Madame Cary. Tras el encuentro, acudieron a la Basílica de Saint-Denis, donde Juan de Quintadueñas, que ya era sacerdote y las había acompañado en el largo viaje desde España, celebró una misa de acción de gracias. Su sueño, largamente acariciado, de implantar el Carmelo teresiano en Francia, ya era una feliz realidad. El 18 de octubre de 1604, Ana de Jesús fundó el primer Carmelo francés en París. 3 días después, la reina María de Médicis visitó a las carmelitas españolas. La première fondation était à Paris en octobre et que la seconde fondation à Pontoise s'est située le début de janvier 1605. Retomé lo que más deseaba: servir a las hermanas y atender la cocina y a las enfermas. Me fui a guisar la comida con gran gusto, como lo había tenido siempre en aquella condición, que era de hermana lega. Pronto el Carmelo atrajo nuevas vocaciones y fue necesaria una segunda fundación en Francia. Ana de San Bartolomé fue la elegida para llevarla a cabo. Para ello, Pierre Bérulle le impuso el velo negro de monja de coro que tantas veces había querido imponerle Santa Teresa y ella había rechazado. Pero era necesario para ser fundadora y priora. El lugar elegido para esta nueva fundación fue Pontoise, villa natal de Madame Cary, muy cercana a París. Avant d'arriver à Pontoise, les gens de Pontoise sont venus en grande procession les accompagner, venir les chercher et les ramener presque en triomphe jusqu'à leur domicile avec trompettes, boîtes de feu. Enfin, c'était vraiment tout à fait triomphal. Aquí iba a ser priora y enseñar el carisma de Teresa de Jesús viviendo con total hermandad. Al empezar su labor, temía reunirse con las monjas y que no la comprendieran, pues solo hablaba español. Empecé a hablar en mi lengua, fiada que Dios se lo daría a entender. Y así fue. Acabado el capítulo, vinieron todas a mí, tan alegres que lloraban de contento y devoción. Y me dijeron: todo lo hemos entendido como si hablarais en francés. Di gracias a Dios y quedéme confusa viendo su bondad y cómo acudía en mi ignorancia. Y mi contento entristeza. Elle a été très très heureuse au Carmel de Pontoise. Elle disait que c'était le paradis, le ciel, mais il n'y est pas resté finalement très longtemps. Solo 9 meses le duró su felicidad en Pontoise, porque Ana de Jesús fue reclamada para fundar en Dijon y abandonó París. Ana de San Bartolomé fue elegida para ocuparse del priorato parisino
y era tan querida en Pontoise por las monjas y por sus gentes que para evitar el alboroto de su salida tuvo que salir de noche, disfrazada y en secreto. Qué triste me resultó. De noche, a hurtadillas, como quien comete un delito, salí disfrazada con capa y sombrero del convento para que mis hermanas no se dieran cuenta de que las dejaba. Sentí mucho abandonar a aquellos ángeles que eran mis novicias. Al poco de llegar a París, ingresaron en el Carmelo 2 damas protestantes de la corte de la reina María de Médicis, que lloraba al verlas tomar el hábito, pues las quería mucho. Fue un gran ejemplo en la ciudad y en toda Francia, y movieron a muchas otras que cada día se convertían. Pero el priorato de París supuso una noche oscura para ella. Tuvo graves enfrentamientos con Berulle por su injerencia en el carisma teresiano. Pues que Ana de San Bartolomé quería que llegaran frailes como estaba prometido. Berulle había prometido en España que cuando vinieran los frailes que la obediencia las monjas dieran a los religiosos. Pero Berulle no quería ni ver en foto a los religiosos españoles. El Señor me hizo ver que del cielo me llegarían muchas cruces, que serían mis innumerables preocupaciones por el Carmelo descalzo. Si ves mi pastor, háblale llorente, dile mi dolor, mira si lo siente. Pierre de Berulle cambió de parecer, negándose a que los padres carmelitas vinieran a Francia. Fue un gran disgusto para nosotras. Pasé años muy difíciles. Mi alma andaba como en una noche oscura. Estuvo 1 año y medio en una noche oscura, no, sino oscurísima. En ese tiempo de tribulaciones, compuso uno de sus más bellos poemas al estilo teresiano. Si ves mi pastor, háblale llorente, dile mi dolor, mira si lo siente. Elle s'est montrée à la fois très ferme dans ses convictions, très respectueuse en même temps, mais ça a été vraiment très très dur. Et ce n'est qu'après qu'elle est partie à Tours pour faire la fondation. En Tours había muchos protestantes muy opuestos a la llegada de las monjas carmelitas. Un día, desde la casa vecina de un protestante, hicieron un agujero en la tapia del jardín para robarnos gallinas. Yo lo cerré, no queriendo darle importancia al asunto. Aquel vecino no solo quedó muy confundido por tenerle como honrado, sino que tiempo después se convirtió al catolicismo y decía: estas teresianas que no queríamos nos han de convertir a todos a la fe. Los enfrentamientos con Berulle continuaban y Ana solo veía una alternativa: marcharse a Flandes. Flandes estaba bajo la soberanía de la infanta Isabel Clara Eugenia y de su esposo el archiduque Alberto de Austria. Había sido el regalo de boda del rey Felipe II a su hija, confiando en que con la cesión de esas tierras y un gobierno propio cesarían los conflictos contra el gobierno español. La infanta, intentando enraizar la fe católica y parar el avance protestante, reclamó la presencia de varias órdenes religiosas, especialmente la del Carmelo teresiano. Y Ana vio el cielo abierto cuando le pidieron fundar en Amberes. La infanta y su esposo querían conocer a la hija bien amada de Santa Teresa y le pidieron que de camino parara en el palacio de Marimón. Y es así como se produjo el encuentro entre estas 2 mujeres tan importantes en la vida de la época en Flandes. De allí, Ana de San Bartolomé se dirigió al Carmelo de Bruselas, fundado pocos años antes por su compañera Ana de Jesús, y fue recibida como recibían a Santa Teresa en las fundaciones, con capas blancas, velas encendidas en las manos y cantando un Te Deum. Un amor que ocupe os pido, Dios mío, mi alma os tenga para hacer
Cuando el 6 de noviembre de 1612 Ana de San Bartolomé fundó el Carmelo de Amberes, que puso bajo la tan teresiana advocación de San José, seguía en pie la tregua de los 12 años, que había sido firmada para buscar un acercamiento entre protestantes y católicos. Elle est arrivée à Anvers à un moment extrêmement important de l'histoire de la ville, de la société et de l'Église aussi. Y por el fondo ella había tenido visiones como que iba a hacer luz en aquella tierra. Y efectivamente Ana San Bartolomé, en los 14 años que vivió, fue una auténtica luz, tanto en la sociedad, sino en los conventos, que tenía una irradiación tremenda, todos los conventos de Europa. Pues lo escribían todos. En este Carmelo de Amberes, Ana de San Bartolomé vivió la feliz noticia de la beatificación de Teresa de Jesús el 24 de abril de 1614 y fue la primera en poner un convento bajo su advocación. Desde aquel día, el Carmelo de Amberes pasó a llamarse de Santa Teresa y San José, como escribía gozosa al inicio de sus cartas. En 1615 ingresó en el Carmelo de Amberes una dama de la corte de la infanta Isabel Clara Eugenia, que tomó el nombre de Clara de la Cruz. Había conocido a Ana durante su estancia en el Palacio de Marimón y pronto se convirtió en su secretaria. Curioso guiño del destino. Ella, humilde campesina toledana, había sido la secretaria de Teresa de Jesús, una de las santas más luminosas del Santoral. Y entonces una dama de la corte de la hija del poderoso rey Felipe II se convertía en la suya. Heel veel invloed gehad hebben. In de stad, in het land, ja. Ja, we kunnen ons dat bijna niet voorstellen. Hè? En dan, in haar tijd was het dan toch zo het protestantisme, hoe dat zij die verering en die eerbied voor het Heilig Sacrament hier terug in Vlaanderen heeft ingebracht. In Spanje was dat allemaal normaal, maar hier was dat allemaal verdwenen. En cierta ocasión, al acabar de comulgar, tuve una visión en la que 4 corderos se postraban ante mí, adorando al Dios que yo había recibido. En 1621, la tregua de los 12 años llegó a su fin y las hostilidades se reanudaron. La fama de santidad de Ana de San Bartolomé ya era reconocida en Flandes, como lo había sido la de Teresa de Jesús en Castilla. Numerosos soldados de los tercios de Flandes acudían al locutorio del Carmelo a pedir su bendición y a poner en sus corazas unas letras suyas como protección. En sus cartas, Ana describía a los carmelos españoles la situación que estaba viviendo en Flandes. Les escribí: todo está revuelto con estas guerras. Y es lástima lo que pasa en todas partes. Aquí estamos cada día en alarma. Mas hasta ahora, Dios nos ha guardado. Escribió bastante sobre recuerdos históricos. Y cartas, pues innumerables, miles. Yo calculo que habría escrito en su vida unas 15.000 cartas. En 1622, los protestantes asaltaron Amberes, pero se consideró vencido el peligro gracias a las oraciones de Ana. No cure lloren de buscar razón para ver que es Dios este garzón. En su autobiografía relató que se sintió alertada interiormente de que algo grave sucedía y despertó a la comunidad para orar por la ciudad. Esa noche, sin conocer la traición, me dio gran miedo y me puse en oración. Se me cansaron los brazos, pero una voz me dijo: no es hora, tenlos en alto. Y así estuve hasta el amanecer, cuando sentí que estaba hecho lo que se pedía. Al día siguiente supo que mientras rezaba la noche anterior, se había levantado una gran tormenta y se heló el río, quedando atrapadas las barcas y sus atacantes.
2 años más tarde, gran parte de las tropas españolas participaban en el asedio de Breda y las autoridades informaron a la infanta de la falta de protección de Amberes. Isabel Clara Eugenia contestó: «De esa villa no tengo ningún cuidado, porque estoy más segura con la defensa de las oraciones de la Madre Ana de San Bartolomé que con cuantos ejércitos allí podría tener». Tres meses después, la infanta escribió a su tío Felipe IV contándole estos acontecimientos y al rey le envió una importante limosna para el Carmelo de Amberes. Finalmente, en junio de 1625, se produjo la rendición de Breda. La gran victoria española sobre los ejércitos protestantes fue magistralmente inmortalizada por Velázquez en su famoso cuadro de las lanzas. Aunque aún era peligroso desplazarse por aquellas tierras, la infanta quiso ir a Breda. De camino, paró en el Carmelo de Amberes para ver a Ana de San Bartolomé, que desde hacía tiempo era su confidente y consejera. Internamente tenía mucha influencia, sobre todo en la infanta. No es que constantemente estuviera consultando con ella, sino en los momentos importantes sabía que oraba por ella. Cosas importantes estaban en comunicación, cosas importantes, por cosas pequeñas no. Al marcharse, para asombro de todos, se arrodilló ante ella con su séquito y dijo: «Denos la bendición, y con esto no hay para qué temer ningún peligro». Pronto fue público que las oraciones de Ana de San Bartolomé habían librado por 2 veces a la ciudad del asalto protestante. El obispo abrió diligencias y las autoridades la declararon libertadora de Amberes. Elle a toujours été vénérée comme protectrice de la ville d'Anvers. Despertad de vuestro sueño, mirad que ya viene el día. Ana de San Bartolomé fue una gran maestra espiritual y, como Santa Teresa, dejó un doble legado: sus fundaciones y sus escritos, autobiografías, conferencias espirituales, poemas, cientos de cartas, que sin duda complementan magníficamente las obras teresianas. Tanto valoraba Teresa su criterio y su experiencia espiritual que, como consta en los procesos teresianos, le dio a corregir su manuscrito de las Moradas, obra cumbre de la mística universal, diciéndole: «Léalo y corrija lo que sea menester». Hoy tenéis buena ventura, recibidla en el Carmelo. We moeten proberen haar spiritualiteit altijd opnieuw te beleven. En dat we daarom haar geschriften moeten blijven lezen en ons daaraan meten zo. Al final de su vida, sufrió una apoplejía y, para aliviar su dolor, pedía a sus hijas que le cantasen las coplillas de San Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado? Oh, bosques y espesuras plantadas por la mano del amado. Oh, prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. La infanta enviaba a su médico personal para que atendiese a su querida Carmelita y ella replicaba: «¿Cómo, señor, habéis de sufrir tal cosa? Que una pobre Carmelita haga tanto ruido. No, no, mi señor, no permitáis tal, sino que me llevéis sin ruido ni varaunda». Que muero porque no muero. Y se cumplió su deseo.
La muerte le llegó de forma repentina el domingo 7 de junio de 1626. Estaba acompañada por sus hijas, su confesor y el médico de la comunidad. En mi tal pasión, ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ana de San Bartolomé pidió una reliquia de su Santa Madre que la acompañó en sus últimos momentos. Espero que muero porque no muero. Zijn de mensen haar komen vereren en werd zij eigenlijk als een heilige beschouwd. Pobres y ricos acudieron al Carmelo a dar su último adiós a la hija de Santa Teresa de Jesús. Se pasaron miles de rosarios por su cuerpo para venerarlos como auténticas reliquias. La infanta envió a su confesor, Fray Bartolomé de los Ríos, para oficiar el funeral en presencia del obispo y de las autoridades de la ciudad. Y 8 días después, Bartolomé de los Ríos volvió a predicar en otro funeral presidido por la infanta en la Catedral de Bruselas. El famoso fraile Agustino dijo: parecía más un día de fiesta de canonización que de memoria de muerte. Uno de los milagros que llevaron a Ana de San Bartolomé al honor de los altares, a la beatificación, fue protagonizado por la reina María de Médicis. La reina padecía fiebres tifoideas y estaba desahuciada, y se curó repentinamente al ponerle la capa blanca de la venerada carmelita. Dos palomas vuelan hoy con un vuelo soberano hasta el nido del amor, a donde se han reposado. Fue beatificada el 6 de mayo de 1917, en plena Primera Guerra Mundial. El Papa Benedicto XV aludió en el breve a la famosa frase de Santa Teresa que reconocía en vida la santidad de su compañera. Ana, Ana, tú eres la santa. Yo tengo la fama. Fue la única celebración que tuvo lugar en el Vaticano durante la guerra. Precisamente en esa ocasión se inauguró la iluminación en la Gloria de Bernini, donde se colocó un retrato de la nueva beata. Su fiesta quedó instituida el 7 de junio, día de su muerte. Gracias a Dios, muchas cosas se han conservado por lo que hay en Roma, en los archivos. En octubre de 2012, con motivo del 4º centenario de la fundación del Carmelo de Amberes, hubo una gran celebración en la ciudad. La urna, con los restos de Ana de San Bartolomé, procesionó desde el Carmelo de Santa Teresa y San José hasta la catedral, donde el obispo presidió la celebración. Zij is echt, zoals ik gezegd heb in de liturgie, een Spaanse parel in Antwerpen. Monjas carmelitas de varios conventos europeos recibieron permisos extraordinarios para acudir a venerar a la beata. Y miles de devotos llenaron la grandiosa catedral de Amberes. La más ella misma, la más Teresa misma, será Ana, yo no tengo duda ya.
Ana de San Bartolomé vivió una vida de novela injertada en la vida real. Nacer en una humilde cuna y morir venerada como faro espiritual de Europa, con un funeral en la grandiosa Catedral de Bruselas, donde habían tenido lugar los funerales de Estado del emperador Carlos V o de la reina inglesa María Tudor, realmente es algo absolutamente excepcional. Zij is heel, moet ik zeggen, authentisch, ongecompliceerd. Hè? En ik denk dat dat heel aantrekkelijk is. Anna van de Heilige Bartholomeus was een spiritueel heel merkwaardige vrouw die geschriften nagelaten heeft waaruit haar diep religieus en diep spiritueel leven naar voren komt. Et on l'a pris vraiment beaucoup pour qu'elle nous protège et elle nous garde surtout dans la fidélité et la sainteté. Tres hechos han contribuido decisivamente a actualizar la figura de Ana de San Bartolomé y a relanzar su proceso de canonización. La revisión y publicación de sus obras, llevada a cabo por el padre Julen Urquiza, gran especialista en su figura, así como la publicación de la biografía Una Carmelita en Flandes, escrita por Belén Juste y Sonia Rivas Caballero, que da título al documental. ¿Quién os trajo acá, doncella? También la grabación de los poemas de Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y Ana de San Bartolomé sobre melodías del siglo XVI, tal y como ellos mismos hicieron, conformando recitales teresianos de gran éxito. Y como no, el maravilloso cuadro Y el almendro floreció, que la pintora Isabel Guerra, de reconocida trayectoria internacional, ha dedicado a la muerte de Teresa de Jesús en brazos de Ana. Se espera la canonización de la beata Ana de San Bartolomé, secretaria, enfermera, confidente y compañera inseparable de Santa Teresa de Jesús. Dos palomas vuelan hoy con un vuelo soberano hasta el nido del amor, a donde se han reposado. En el nido se han entrado buscando ya su vivir, porque más quieren morir que vivir lo acostumbrado. El amor las ha topado y las quiere para sí. En su pecho es su vivir y en él se han reposado. En este vuelo tan alto que les ha dado la fuerza, el amor tiró la flecha